Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la auditoría a los estados financieros en inventarios. Como introducción, la auditoría de estados financieros es el proceso que conlleva a cabo un contador independiente al examinar los estados financieros preparados por una entidad económica, con la finalidad de reunir elementos de juicio suficientes con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la credibilidad de dichos estados financieros, lo cual se expresa en un documento formal denominado dictamen. Pero, ¿qué es un dictamen? El dictamen es la opinión del contador público en torno a la corrección contable de las cifras de los estados financieros auditados, opinión a la que llega después de efectuar su trabajo de examen y que acostumbra expresar en términos uniformes. Una vez dicho lo anterior, debemos tener en cuenta que el contador debe cubrir ciertos requisitos y cualidades. Estos los podemos dividir en tres rubros que son requisitos morales, capacidad intelectual y requerimientos técnicos. Bueno, los requisitos morales afectan de forma directa a la conciencia e integran el cúmulo de valores intangibles que todos los individuos tienen, que pueden y deben desarrollarse con particular empeño en el caso de un profesional como el contador público. Estos son, como número 1, tenemos la integridad. En un sentido amplio es ser honesto en las ideas y creencias para sostener la verdad por encima de todo. Independencia de criterio. Es la capacidad para expresar juicios y opiniones de manera imparcial. Del otro lado tenemos la disciplina, que es la capacidad de adaptar nuestros deseos personales a las necesidades que imponen las circunstancias. Tenemos la puntualidad. Ser puntuales es no solo estar a tiempo en una cita, sino concluir nuestros compromisos en las fechas prometidas. Y como último punto, y no el menos importante, el trato social y presentación apropiada. El trato social se refiere a la manera de comportarse frente a las personas con quienes se trata y la presentación adecuada al arte de vestir, al atuendo que requieran las circunstancias. Hablando de la capacidad intelectual, se refiere a las cualidades de la mente y mantiene relación directa con la inteligencia. En este grupo de requisitos personales se encuentran los siguientes: criterio y tacto, habilidad y propiedad para expresarse, habilidad para captar y analizar los problemas, habilidad constructiva, cultura general y propósito continuo de estudios. Bueno, hablando y profundizando el propósito continuo de estudios, sabemos que es fundamental para el desarrollo de todos los demás requisitos y es de indiscutible necesidad, ya que todas las profesiones están sujetas a evolución y cambios en las que debe participar activamente quien las ejerza con el fin de estar en condiciones de prestar cada día un servicio con los mejores argumentos de que pueda disponer. Como último punto y no menos importante, los requisitos técnicos son las columnas que respaldan la calidad de los profesionales, ya que se refiere concretamente a los conocimientos específicos necesarios para el ejercicio de una profesión. En el caso particular del contador público son conocimientos sólidos de contabilidad y auditoría, dominio pleno de sistemas contables y de control, conocimientos básicos de administración de sistemas de cómputo, básicamente para utilizarlos con habilidad como usuario de dichos sistemas. Conocimientos básicos de sistemas de cómputo, en especial los relacionados con aplicaciones contables y de auditoría. Nociones de administración de negocios, conocimientos de las leyes civiles, mercantiles, fiscales, entre otros. Economía y estadística, elementos de matemáticas aplicadas. Y bueno, ya como último punto, pues otros conocimientos técnicos auxiliares. Por otro lado, tenemos a las personas interesadas en los resultados de dicho dictamen, que, pues en este caso como número tenemos propietarios y accionistas, porque ratifica la confiabilidad de las cifras sobre las que apoyarán sus decisiones y juzgarán la productividad y solidez financiera de la empresa. Como número 2 tenemos inversionistas. De esta manera pueden concluir con mayor confianza en torno a la estabilidad económica que garantice su inversión y la productividad que asegure un rendimiento adecuado. Por otra parte, tenemos al gobierno federal, porque avala la buena fe del causante en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y el gobierno puede confiar en que percibió la parte que le corresponde legalmente. Como número 4 tenemos empleados y obreros, porque la imparcialidad del contador público al emitir su dictamen les asegura la exactitud en la determinación de la participación en las utilidades a que tienen derecho.
Al momento de realizar la auditoría, se preparan papeles de trabajo. Sabemos que estos son los documentos en los que el auditor registra los datos y la información obtenidos en su examen y los resultados de las pruebas realizadas. El contador está obligado por el secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos o datos o circunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, a menos que lo autorice él o los interesados, y salvo la información que establezca como obligatorios las leyes respectivas. Los papeles de trabajo se clasifican por su uso y por su contenido. Por su uso tenemos dos aspectos que son papeles de uso continuo o papeles de uso temporal. Y por su contenido tenemos las hojas de trabajo, cédulas sumarias o de resumen, cédulas de detalle o descriptivas y por último cédulas analíticas o de comprobación. Bueno, ya vimos conceptos básicos que utilizaremos más adelante durante el desarrollo de la planeación de auditoría. Básicamente, para llevar a cabo la auditoría se divide en tres fases principales que son las siguientes. Como primer paso tenemos la investigación de aspectos generales y particulares de la empresa a examinar. Esto comprende el estudio de todos aquellos aspectos particulares que distinguen a la empresa que se habrá de auditar, a fin de poder con este conocimiento distintivo decidir los aspectos específicos que deberá cubrir la planeación de dicha auditoría. Dichos aspectos que deben cubrirse en esta investigación son, entre otros, los siguientes: características jurídicas, comerciales y financieras, situación fiscal, contabilidad, almacenes, situación laboral, aspectos generales. Bueno, se efectúa íntegramente en el caso de una primera auditoría, pero en auditorías subsecuentes el trabajo de investigación anterior se reduce considerablemente, ya que solo se procura su actualización mediante el estudio de los cambios más importantes que se hubieran efectuado. En cualquier caso, esta investigación se realizará mediante entrevistas personales con los funcionarios responsables de las funciones sujetas a investigación y revisando documentos importantes relacionados con dichas funciones. Como segunda fase tenemos el estudio y evaluación del control. Desde el punto de vista técnico, esta es la fase más importante de la planeación e implica el conocimiento formal de los métodos y rutinas que la empresa tiene establecidos para su operación y administración. Como tercer punto tenemos el programa de trabajo. El programa de trabajo es la relación escrita y ordenada de los procedimientos de auditoría que se aplicará en el trabajo específico, la extensión que se debe dar a cada procedimiento y la oportunidad con que habrán de aplicarse. El programa de trabajo por lo general incorpora información que se considera conveniente, como los tiempos estimados para cada procedimiento y el personal designado para aplicarlos. El programa de trabajo se formula en papeles u hojas matriciales, para los que se utilizan computadora, en los que se anotan los siguientes encabezados. Procedimientos. Esto para describirlos lo más claro y breve que se pueda. Extensión, que puede incluirse en la descripción del procedimiento. Oportunidad, donde se aclara la época o fecha en que debe efectuarse el trabajo específico. Auditor, donde se asigna el responsable de resolver el punto en particular. Tiempo estimado, donde se anota el tiempo en horas que se espera tome la aplicación del procedimiento. Tiempo real, para anotar el tiempo realmente empleado. Variación, para anotar las desviaciones de los tiempos reales con respecto a los estimados y hacer la explicación pertinente. Y por último, observaciones, para aclarar aspectos especiales en relación con el trabajo o la cuenta a revisar. Ahora sí, dicho todo lo anterior, como introducción, vamos a entrar en tema a la auditoría de inventarios. Por inventario se entiende el conjunto de mercancías y materias primas o materiales cuya transformación y o venta constituyen el objeto principal de las empresas. En el caso de las empresas comerciales, los inventarios están constituidos por las mercancías que adquieran para ser vendidas en simple labor de intermediarios, se cargan por las compras y se acreditan por las ventas. En el caso de las industrias, los inventarios los constituyen las materias primas, que se utilizan para producir las mercancías que se elaboran, las materias semitransformadas, producción en proceso y los productos terminados o mercancías, que sí están disponibles para ser vendidos, de que disponen en un momento determinado. Los cargos a estas cuentas se hacen por compras o volúmenes producidos, y los créditos implican salidas por ventas o por traspaso a la producción y a los productos terminados.
Su saldo representa el valor de adquisición, materias primas o mercancías compradas, o valor de fabricación, productos terminados, de la existencia física, propiedad de la empresa. Tratándose de las cuentas de producción en proceso, su saldo representa el valor acumulado de la materia prima, mano de obra y gastos de fabricación empleados en la producción en proceso al cierre del ejercicio. Por otro lado, tenemos las normas de información financiera que abarcan la realización de auditoría de inventarios. Como primer punto tenemos la evaluación de inventarios. En términos generales, esta NIF nos dice que los activos deben registrarse al precio efectivamente pagado por ellos, en efectivo o a crédito, en la fecha de su adquisición y registro, pero dichas cifras de registro pueden ajustarse cuando se presenten cambios, circunstancias económicas o eventos posteriores que les hagan perder su significado económicamente actual. Debemos tener presente que los métodos de evaluación se dividen en dos, por las materias primas o artículo fabricado. Las materias primas se pueden evaluar en costo promedio, primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas y costo estándar. Por otro lado, el artículo fabricado se puede evaluar a costos absorbentes o costo directo. Bueno, como ya mencionábamos anteriormente, las cifras se pueden ajustar cuando se presentan cambios, circunstancias económicas o eventos posteriores que les hagan perder su significado económicamente actual. Entonces, se ha reconocido como principio de contabilidad corrigiendo los valores históricos del mismo mediante el registro de la diferencia entre su valor actual de reposición y su valor original de registro. Conviene advertir que la actualización de los inventarios implica la actualización del costo de ventas. Existen circunstancias económicas que pueden afectar el valor de recuperación de los inventarios, tales como la obsolencia, la mercancía dañada o los sobreinventarios por desplome de ventas, rotación muy baja, entre otros. En estos casos se deberá registrar las reservas para castigo necesarias para corregir el valor contable de las mercancías afectadas. Como punto número 2 tenemos la consistencia. Esta NIF señala que cuando existan varias soluciones de registro para operaciones específicas, la solución seleccionada debe aplicarse a todas ellas, sin cambio, cada año, para garantizar la posibilidad de comparación de la información financiera que generan. Y bueno, ya como número punto 3 tenemos juicio profesional o criterio prudencial. Los inventarios deben presentarse al costo de adquisición o al valor de mercado, el que sea más bajo, de forma similar a las inversiones en valores y a las cuentas por cobrar. Los inventarios pueden sufrir deterioros u obsolencias que reduzcan su valor de venta. En tales circunstancias deben preverse las pérdidas que reflejarán en el momento de venderse y proceder a su castigo mediante la constitución de una estimación para castigo de inventarios que soporte dichas pérdidas. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar una auditoría a inventarios? Como número 1 tenemos verificar su existencia física, es decir, que en realidad existen materiales y mercancías con importe igual al saldo de las cuentas relativas. Como número 2 tenemos la evaluación, verificar que dichas existencias se hayan evaluado por métodos aceptables contablemente, aplicados de forma consistente y que se haya establecido los castigos necesarios para deducir el costo de los inventarios defectuosos u obsoletos. Como número 3 tenemos corrección aritmética, que las unidades en existencia multiplicadas por los valores unitarios asignados arrojen efectivamente el importe total que muestren. Como número 4 y último tenemos la limitación de la propiedad. Cerciorarse de que no existen gravámenes u otros compromisos que limiten el uso o venta restricta de los inventarios. Entrando al apartado del control interno, debemos saber que debe existir una adecuada separación de labores entre almacenistas, jefes de compras, de producción, de ventas, registros en contabilidad, entre otros. Debe existir un almacenista responsable de los movimientos y la existencia de productos. Debe existir un sistema de inventarios perpetuos. Debe efectuarse un inventario físico, por lo menos una vez al año, con investigaciones exhaustivas de las diferencias que resulten y registrar contablemente las diferencias definitivas. Debe hacerse una comparación periódica de auxiliares contra mayor y contra existencias físicas y registrar contablemente las diferencias definitivas. Seguimos. Debe investigarse periódicamente los registros con saldos rojos y proceder a su cancelación.
Debe haber un procedimiento de verificación de facturas antes de su pago o registro contra entradas al almacén. Debe hacerse revisiones periódicas y la determinación de material defectuoso o obsoleto y generar el castigo oportuno y o la venta inmediata de este material. Debe existir seguros adecuados para cubrir riesgos en los inventarios que tengan riesgos de alto valor, ya sea por incendio, humedad o otros. Ahora sí, para poder llevar a cabo la auditoría a los inventarios, es necesario cumplir con un procedimiento. Como número 1 tenemos la inspección de la toma física de inventarios. La toma de inventarios es el recuento de los materiales a una fecha determinada que una empresa efectúa para determinar las cantidades reales en existencia. Las pruebas selectivas del auditor tienen como propósito verificar los resultados del trabajo. Para garantizar una buena toma de inventarios, el auditor debe vigilar que se cumplan los siguientes puntos. Que se den instrucciones por escrito de los procedimientos a seguir para la toma física. 2. Que los artículos a inventariar se acomoden ordenadamente y sean fácilmente identificables. 3. Que se establezca un control adecuado de las entradas y salidas de materiales durante el inventario, mediante un corte oportuno de los documentos con que se operen dichos movimientos. Número 4. Que los materiales para ser embarcados o en consignación se tengan separados del resto, propiedad de la empresa. Que se separen los materiales defectuosos u obsoletos. Que la toma de inventario se haga con conteos dobles y que las diferencias se investiguen inmediato mediante un tercer conteo conciliador. Las pruebas selectivas del auditor deben hacerse procurando cubrir los artículos de más valor para obtener un alto porcentaje en el valor total de los inventarios. También deben hacerse pruebas sobre algunos artículos numerosos, aunque no valiosos, para juzgar la eficiencia del personal de la empresa al hacer los conteos. Por último, la supervisión de la toma de inventarios debe complementarse conectando las pruebas selectivas contra las listas finales que prepare la empresa, vigilando que las diferencias determinadas entre las existencias físicas y las existencias según los libros se aclaren satisfactoriamente, ya que subsistir deben generar un ajuste contable que afecte los resultados de la operación. Hablando del procedimiento de la auditoría de inventarios, el número 2 sería la confirmación de material en poder de terceros. Vaya, cuando la empresa tiene parte de sus materiales y mercancías en poder de terceros, ya sea por falta de espacio en sus bodegas o porque entrega mercancías a terceros para que le efectúen trabajos de maquila, le vendan en consignación o por cualquier otra razón, el auditor debe solicitar por escrito la ratificación de esa circunstancia mediante el envío de cartas con características semejantes a las escritas en cuentas por cobrar. De cualquier manera, cuando la importancia de las cifras o la calidad de los depositarios lo amerite, el auditor puede complementar la solicitud anterior con una visita a los depositarios para efectuar junto con ellos un inventario físico de los materiales en cuestión, siguiendo los lineamientos explicados en el procedimiento anterior. Como punto número 3 del procedimiento es el estudio de la evaluación. Como primera parte tenemos la verificación de los precios de compra. Esta parte consiste en ratificar si los costos asignados o los materiales y mercancías adquiridos corresponden al valor de factura, adicionado en su caso con los fletes y gastos de importación. Esto se cumple comparando dichos costos contra los precios de venta consignados en las facturas de compra, las cuentas de flete y los pedimentos aduanales relativos. A este procedimiento por lo general se le denomina prueba de compras. Después está el examen del sistema de costos. Para juzgar su racionalidad debe estudiarse el método en vigor en la empresa, de tal manera que integre correctamente los elementos del costo de producción, materiales, manos de obra y gastos de fabricación. También debe incluirse si el sistema de costos se ha aplicado consistentemente, es decir, si el mismo utilizado en el ejercicio anterior. A este procedimiento por lo general se le denomina prueba de consumos. También tenemos comparación contra precios de venta. Para apoyar el estudio de la razonabilidad del costo de los inventarios, debe compararse los costos unitarios asignados contra los precios de venta relativos. El precio de venta debe permitir recuperar el costo más los gastos normales de distribución, gastos de venta y de administración.
y proporcionar un sobrante de utilidad adecuado. En caso de que no fuera así, deberán castigarse en el importe necesario. Ya por último está el estudio de material de lento movimiento u obsoleto. Para verificar la existencia de material obsoleto o defectuoso, el auditor debe proceder a un estudio de los auxiliares para determinar lo que no muestran consumo en un periodo demasiado largo, ya que esto es indicio de que tales materiales pueden encontrarse en esas condiciones. Ese primer paso con frecuencia debe complementarse obteniendo comentarios del personal técnico idóneo en relación con las posibilidades futuras de uso o venta que tiene el material en cuestiones para apoyar mejor las conclusiones del auditor y la actitud a adoptar. Bueno, en cualquier caso, todos los materiales y mercancías con notorios riesgos de obsolencia y mínimas posibilidades de uso deben castigarse para reducir su valor a un punto tal en que el nuevo costo a que queden valuados sea menor al de recuperación, ya sea por venta a precio castigado o por su utilización en actividades diferentes de aquellas para las que fueron adquiridos. Bueno, como punto número 4 está la verificación de operaciones aritméticas. La verificación de operaciones aritméticas consiste en ratificar los cálculos que determinan el importe total asignado a los inventarios, es decir, verificar si las unidades del inventario multiplicadas por el costo unitario asignado arrojan el importe anotado y si las sumas de los importes dan efectivamente el saldo total del inventario. Bueno, ya por último, en el punto número 5 tenemos revisión de las cifras actualizadas. Cuando como consecuencia de la aplicación de la NIF B10 se hayan actualizado los valores del inventario, deberán aplicarse los procedimientos relativos para verificar la corrección de la actualización efectuada por la empresa. Dichos procedimientos incluyen en esencia lo siguiente. Número 1. Verificación de que se haya aplicado correctamente la metodología propuesta por la NIF B10. Número 2. Verificación de los cálculos aritméticos para la obtención de los valores actualizados, cuidando, cuando se utiliza el método de índices, correcta estratificación de los saldos históricos por años de adquisición, aportación o registro. Correcta determinación de los factores de ajuste que deriven del índice nacional de precios al consumidor. Cuando se utilice el método de costos específicos, que las fuentes para determinar los valores de reposición sean adecuados y razonables. Por ejemplo, últimas facturas de compra, determinación del costo de compra, producción por el método de primeras entradas, primeras salidas, índice específico para el tipo de inventario, entre otros. Y bueno, como número punto 3 tenemos verificación de la correcta determinación de la diferencia entre las cifras actualizadas y las cifras históricas para el registro correspondiente de dicha diferencia. Número 4. Verificación de la correcta determinación del ajuste de principio de año cuando se trate de la actualización de los estados financieros por primera ocasión. Número 5. Verificación de la consistencia del método utilizado para la actualización de las cifras cuando se trate de ejercicios subsecuentes. Número 6. Verificación de la correcta revelación en los estados financieros de la porción histórica y la porción actualizada. Número 7. En general, estudio y juicio de los documentos supuestos y cálculos utilizados en la actualización para concluir sobre la razonabilidad de sus resultados. Bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado. En conclusión, la auditoría de inventarios no solo refuerza la integridad de los registros financieros, sino que también proporciona una plataforma para una gestión más estratégica y eficiente de los recursos, impactando positivamente en la salud general de la organización.